Estoy en Nazaret, parado en el sitio donde Jesús entró en la sinagoga, según Lucas 4, y deja saber que era ese día, que se cumplieron las esperanzas de Israel por la venida del Mesías. Al abrir la Escritura y leer de Isaías 61 sobre el Espíritu del Señor que está sobre él, él estaba proclamando el hecho que él era el que ellos estaban buscando. Y a este que estaban buscando y que miramos, el apóstol Juan lo proclama como la palabra de Dios. Eso es esencial porque dice, en primer lugar, que la palabra era preexistente, en el principio. De hecho, Colosenses 1, 16, 17 dice que Jesucristo es el autor de la creación. Pero, ¿cómo puede ser si en Génesis 1 dice que Dios es el creador? Porque Jesucristo lleva toda la naturaleza divina de la deidad. Era preexistente. Pero no solo eso, Juan 1.1 dice que Él era coexistente, es decir, estaba con Dios. El concepto es la comunión cara a cara. Dios nunca ha estado solo. Jesús siempre ha estado en comunión con Dios el Hijo, con Dios el Padre. Y se miran a los ojos, por así decirlo, y estaban en perfecta armonía, coexistiendo uno con otro en la eternidad pasada. Pero no solo eso, dice que la palabra era Dios. Autoexistente, porque la palabra era Dios. Cuando volvemos a la creación, tenemos a toda la Trinidad trabajando. Dios creando, con Dios hablando. Jesús es la palabra de Dios, así que cuando Dios habla, Jesús habla. Y luego está el Espíritu, que unifica todo. Es el Dios Trino trabajando y Jesús es la pieza central, porque es el comunicador de la Trinidad y el comunicador de Dios Todopoderoso. Sigue esto. Jesús es la palabra. Se comunica en nombre del Padre. Por eso pueden confiar en la palabra escrita. Pero también da vida como creador. Y se hizo carne e hizo todo eso como la palabra. Porque Juan 1.18 dice que vino a revelar, exponer, interpretar cómo es el Dios invisible. Cuando ven la manifestación visible de Dios, el Dios único, el Dios unigénito, la persona de Jesucristo. Ahora saben por qué Dios quiere que la palabra de Cristo more en ustedes abundantemente. La palabra de Cristo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra segura. Se puede confiar en Cristo. Cuando abrazan la palabra viva, que supervisó la escritura de la palabra escrita, abrazan la palabra de Dios. Según el Salmo 138.2, Dios y su palabra son iguales en autoridad. Son uno y el mismo. Jesucristo comunica perfectamente el corazón, la mente y el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Jesucristo, como palabra, debe ser aceptado como la última palabra para ustedes. Estoy aquí en Betania, el lugar donde Lázaro fue levantado de entre los muertos. Estoy aquí en el lugar donde se cree que fue la tumba de la que salió cuando Jesús lo resucitó de la muerte. En el libro de Juan, una de las formas en que Jesús afirmó su deidad y la declaró expresamente fue identificándose como «Yo soy». En todo el libro él dice: yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. ¿Entendieron exactamente qué significaba esa declaración? Porque soy el tetragramatón.
Esas letras formaban la palabra que Dios usaba para identificarse con Moisés en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice, antes de que Abraham fuera, en pasado, yo soy, en tiempo presente, se identificó a sí mismo como el Dios que habló con Moisés, porque, por supuesto, Jesús es la palabra de Dios. Y, por lo tanto, esa fue una declaración de la deidad al más alto nivel. Piensen en esa frase, yo soy. Pronombre personal, yo y tiempo presente. Él es el eternamente presente, el inmutable, el autosuficiente. Todo lo que Dios declaró ser, Jesús declaró serlo, haciéndose igual a Dios y enfureciendo a los líderes al mismo tiempo. Jesús no solo lo dijo, sino que lo demostró unos pocos capítulos más tarde en Juan 11, cuando 3 personas a las que amaba, Marta, María y Lázaro, estaban luchando porque Lázaro se estaba muriendo y su hermana pedía a gritos. Marta se acercó a él y le dijo, «No te importa, podrías haber estado aquí antes y esto no hubiera pasado así, mi hermano no tenía que morir». Adivinen lo que dijo Jesús, «Yo soy la resurrección». Pero fue un poco más lejos. Dijo que Él es la resurrección y que cualquiera que creyera en Él nunca moriría. Esa es la belleza de conocer al Yo Soy, porque escapan de la muerte, porque Él es la resurrección, porque Jesucristo es el primer fruto de aquellos que se levantarán de la muerte. Su capacidad de Yo Soy, su eterno tiempo presente, significa que todos los que tienen fe en Él pueden tener la misma esperanza que Él le dio a Marta y María, para declarar que Él es la resurrección. Lo demostró resucitando a Lázaro de la muerte, para mostrar que Él trae la vida a lo que parece ser la muerte. Pero hay otra aplicación para esto. ¿Qué creen que ha muerto en sus vidas? Tal vez la esperanza ha muerto, tal vez las relaciones han muerto, tal vez su perspectiva ha muerto, tal vez sus sueños han muerto, pero Jesús sigue siendo la resurrección. Puede tomar cosas que están muertas y devolverles la vida de nuevo. Aquí está, es real, dice que va a hacer eso con el mar muerto, lo traerá de vuelta a la vida. Quiere devolverlos a la vida, porque Él es el Yo Soy. Y es relevante para ustedes justo donde están, en la muerte que crees que están soportando. Marta le dijo, sé que en el futuro mi hermano se va a levantar, tengo mi escatología en la teología correcta. Jesús dice que no estaba hablando solo del futuro, hablaba del Yo Soy en el presente. Estoy aquí, con ustedes, en el dolor que están experimentando ahora mismo. Jesús no los protegió del dolor, pero su Yo Soy los unió a ellos en el dolor. Es por eso que en el libro de Juan, que Él se declare como Yo Soy, significa que es relevante al tiempo presente de la realidad de ustedes. La fe en Cristo les da garantías para la eternidad. Les da una esperanza de resurrección, no importa lo mortal que parezca su situación en este momento. Finalmente, le dijo a Marta que si creía, vería. No dijo que si ven, lo creerán, porque la fe debe preceder a la vista. Pero la fe que pidió no era solo una fe verbal. Les dijo que movieran la piedra. No fue hasta que movió la piedra que vio lo que el Cristo resucitado podía hacer. Tal vez la resurrección de ustedes no ha tenido lugar porque no han movido la piedra. Demuestren que creen que Jesús es el Yo Soy. Hagan lo que les ha dicho que hagan actuando con obediencia y veamos qué resurrección trae a sus vidas y a sus circunstancias. Lugares fantásticos, ¿no? Que vamos a visitar en nuestro próximo viaje a Israel. Eso. Bueno, familia, la palabra y el Yo Soy son 2 de los nombres también que son atribuidos a nuestro Señor Jesús. Y vamos entonces a entrar de lleno primeramente con el primero de ellos, la palabra. ¿Jesús es la palabra? Él es la palabra. Y ahorita lo vamos a empezar a explicar porque es importante que tú sepas todo eso. ¿Dónde se cita puntualmente que Jesús es la palabra? Bueno, vamos a ir al Evangelio de Juan,
capítulo 1, versículo 1 al 3. De hecho, es el comienzo del Evangelio de Juan, que empieza a describir de esta forma. Vamos a leerlo. Dice, en el principio, la palabra, dice, ya existía. Ahí está, ¿te diste cuenta? La palabra ya existía. Sigue Juan elaborando. Dice, la palabra estaba con Dios, fíjate. Y otra vez dice, y la palabra era Dios. Qué impresionante, ¿verdad? Vamos a hacerlo otra vez para entenderlo, para reafirmarlo una vez más. Dice, en el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. Y fíjate, y dice, y la palabra era Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano con sinceridad y decir, ya le entendí? Wow, felicidades. Luego me pasan nota, ¿no? Porque para mí sigue siendo un gran reto, de desafío de que, no estoy diciendo que no le entiendo, estoy diciendo que es impresionante esto. Y que necesitamos, primeramente lo que voy a tratar de hacer en esta noche es explicarte lo que los destinatarios originales tenían en este concepto, ¿ok? Porque a veces es lo que no comprendemos, ¿ok? Versículo 2. El que es la palabra, dice Juan, existía en el principio con Dios. Una vez más, el que es la palabra, fíjate, es una persona, existía en el principio con Dios. Y verso 3, vamos ahí a terminar, dice, y Dios creó todas las cosas, fíjate, por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Ok, bueno, tú debes de saber que el contexto de cada escritura importa muchísimo. Y este es el caso de este pasaje, ¿ok? Recuerda, los destinatarios originales tienen un lugar muy importante para nuestra comprensión. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan está enviando su evangelio a dos principales grupos de personas. Di conmigo, unos eran judíos, y lo fuerte, unos eran ¿qué? Judíos, y otros eran griegos. ¿Y otros eran qué? Griegos. Y tanto para los judíos y para los griegos tenían una ya idea de lo que para ese entonces ya era un término, vamos a decirlo, bastante popular. Y es la palabra que aquí nosotros tenemos ya la traducción, y la traducción es la palabra, pero Juan está escribiendo, en el principio era él, di conmigo, logos. Esa es la palabra original. Di conmigo, logos. Otra vez di conmigo la palabra ¿qué? Logos. Grábate, a lo mejor eso es lo que vas a apuntar, ¿verdad? Estoy aprendiendo que es logos. Otra vez di conmigo, logos. Otra vez, logos. Eso es lo que Juan está diciendo. Te lo voy a tratar de decir nuevamente para que lo vayamos comprendiendo. En el principio, el logos ya existía. El logos estaba con Dios y el logos era Dios. El que es el logos existía en el principio con Dios. Ahora, otra vez, para judíos y para griegos ya tenían, voy a decirlo así, prediseñado un concepto de logos. De hecho, tanto para judíos y para griegos, el logos ya era la máxima expresión, vamos a decirlo, de la idea. Mira, te lo voy a empezar a explicar poco a poco. Vamos a empezar con los judíos. Mira, para que empezamos, y cuando tú ves esto, el acercamiento, entonces se te abre el panorama y dices, ya entendí por qué Juan está diciendo que Jesús es el logos. Los judíos conocían al logos en el hebreo, porque el logos es griego, recuerda, aquí lo tienes,
Pero para los judíos el logos era el famosísimo en hebreo dabar. Di conmigo dabar. Dabar. Esa referencia del logos lo atribuían como una fuerza activa y poderosa que estaba asociada estrechamente a la creación y a la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque en Génesis 1, ¿recuerdas? El relato de la creación comienza cuando dice, y dijo Dios, Dabar Yahweh del hebreo. Y dijo Dios, ¿qué fue? La palabra. ¿Sí lo estás percibiendo? Y dijo Dios, ahí está el ¿qué? El logos o el dabar para los judíos, donde entonces para cada judío Dios trae la existencia del universo por el poder ¿de qué? De su palabra. Ahora no solamente era en la creación, sino que los profetas, ¿cuántos recuerdan a los profetas? Todo el Antiguo Testamento, los profetas hablan y es la palabra que ellos utilizan cuando hacen referencia al mensaje que viene directo de Dios. ¿Te acuerdas? Vino a mí palabra. ¿Quién me dice algún profeta que dijo esas palabras? Vino a mí, bueno, casi la mayoría, pero a ver, díganme uno. Ezequiel, muy bien. Jeremías, muy bien. Isaías, excelente. Me anima a estar entre un pueblo conocedor de las Escrituras. ¿Qué más? ¿Y cuántos pueden ser? Así dice el Señor. Ahí está. También una revelación. O sea, los profetas no hablaban, como dicen, de su propia cuenta. Hablaban el dabar o el logos. ¿De quién? De Dios. Entonces, para el judío también los profetas hablaban en estos términos importantes. ¿Qué representaba eso? Representaba la máxima autoridad, la autoridad directa de Dios para enseñar, para advertir, para consolar al pueblo de Israel. Cuando entonces ahora entiende, cuando Juan, el apóstol Juan aquí en su evangelio, está diciendo que Jesús era la palabra, ahora entiendes por qué los judíos en este momento estaba diciendo Juan que Jesús es la plena manifestación ¿de quién? De Dios. Es la encarnación de la voz de Dios, fíjate. Es decir, que en Jesús está la voz ¿de quién? De Dios. Una voz creadora, una voz reveladora. Y en esta declaración obviamente que les sorprendió, porque al decir en el principio era el logos, para los judíos decían, caray, esta declaración sorprende ya que Juan no habla de una palabra abstracta, no habla de una palabra escrita, habla de una persona divina. ¿Lo vamos comprendiendo, familia? ¿Que existía desde cuándo? Desde el principio. Y que habitaba en ellos. Jesús, como la palabra, era Dios mismo revelándose a la humanidad en un acto único y final. Eso era para los judíos. Entonces creó contraste, pero entonces todos los judíos estaban entendiendo que Juan se estaba refiriendo a Jesús como lo que ya para ellos tenían en máxima estima, el dabar de Dios. Pero eso es para los judíos, y ahora para los que no eran judíos es aún mucho más interesante. ¿Sabes por qué? Porque para la filosofía griega, especialmente para las escuelas estoicas, y ahí aparece un personaje que seguramente recordarás en la preparatoria, te tuvieron que haber enseñado sobre los estoicos, y el famoso Heráclito. Esta filosofía tenía muy marcada el logos. El logos para ellos era visto como el principio racional que ordenaba y sustentaba el universo. Es decir, el logos para la filosofía griega era todo. Por eso Juan está utilizando esta palabra. Heráclito habló muchas veces del logos como el fundamento y la razón subyacente del cosmos, mientras que los estoicos lo vieron como la razón universal que sustenta todas las cosas.
Entonces, otra vez, cuando el apóstol Juan identifica a Jesús como el Logos, no solo reivindica la idea de que Jesús es Dios o el dueño del universo, sino que todo tiene un principio basado en Él. Es decir, asegura que en este principio no es una mera fuerza o una idea, sino que lo sustenta una persona divina. ¿Quién es esa persona? Jesús. No es una energía impersonal como lo tenían en la idea los griegos, sino que Juan presenta al Logos como alguien accesible, cercano, que quiere relacionarse y redimir a su creación. Obviamente este concepto les mostró a los griegos que la lógica y el orden que buscaban en el universo se personifica únicamente en la persona de Cristo Jesús, que no solo dio origen a toda la existencia, sino que entró en ella para ofrecer eterna salvación. Alguien le pone un aplauso fuerte a esa razón. Mira, cuando no conocemos estos detalles, voy a decirlo así, la palabra se nos pasa por arriba, por alto. Por eso mucho de la parte vamos a decirlo, de la cristiandad hoy no puede vivir la palabra. ¿Sabes por qué? Porque no la entiende. Porque solamente se queda en el plano superficial de darle una lectura así como que sin sentido. Cuando estamos entendiendo que el Logos, por eso cuando afirma Juan que Jesús es la palabra, el Logos, va mucho más allá de un título descriptivo. Está presentando a Jesús como el punto culminante de toda la revelación divina. El Logos, es decir, que Jesús es el medio por el cual Dios crea, familia, eso es increíble, y sostiene a todo al mundo. Y no solo eso, sino que en Él converjan todas las expectativas, tanto para los judíos como para los griegos, en un orden divino. Por eso, el decir que Jesús es el Logo, primeramente, como vimos bien en el video que decía, presenta la preexistencia de Dios. Mira, si alguien te pregunta, ¿quién creó a Dios? ¿Tú qué le podrías responder? Eso lo tuvimos este año en el club de lectura, ¿verdad? ¿Quién creó a Dios? ¿Tú qué podrías contestar? Nunca me había hecho esa pregunta, pero es importante que te la hagas. ¿Quién creó a Dios? ¿Alguien podrá dar una respuesta? No estamos en el examen, familia, no te preocupes. Si estuvieras en el instituto, ahí sí te repruebo, ¿no? Pero aquí no pasa nada. Se vale una lluvia de ideas. ¿Quién creó a Dios? Vamos a ver, por ahí escucho una respuesta correcta. Nadie, porque si alguien creó a Dios, entonces el que creó es Dios. ¿Están de acuerdo? Porque Él es el di conmigo, existente. Por eso cuando Juan dice que el Logos es preexistente, es decir, no tiene principio, no tiene final. Él existe por todas las eras, por todos los tiempos. Enfatiza su eternidad, familia. ¿Cuántos saben que Dios no habita en nuestro espacio-tiempo? ¿Sí? Tú y yo habitamos en este espacio-tiempo. Es decir, tú tuvimos un inicio. ¿Dónde marca tu fecha de nacimiento, tu acta de nacimiento? 1900. Bueno, porque aquí no hay de 1800, ¿verdad? 1900, ¿qué? A ver, dale. Por ahí, fuerte. Fuerte, a ver. Sí te sabes tu fecha de nacimiento, ¿no? A ver. Digo, no te dé pena, vamos. Unos dijeron 54, 60, 30, no, de 20. Algunos dijeron, no, ¿cuál 1900? 2000, sobre todo los chicos. ¿Verdad? Ok. Bueno, eso marcó tu inicio. Algún día todos vamos a tener un acta de defunción. Bueno, ya no nosotros, nuestros familiares. Y va a marcar también, ¿sabes qué? El fin. Porque ese es espacio-tiempo.
Pero el Señor no habita en el espacio-tiempo, Él habita en la eternidad. Él es el Logos. Y cada vez que dijimos que Él es el Logos, por favor hay que comprender, familia, estamos hablando de la preexistencia de Dios. ¿Ahora entiendes? En el principio era el Logos. ¡Wow! Y el Logos estaba con Dios. Y el Logos era Dios. Esa palabra entonces, como tú y yo estamos comprendiendo que habla de la naturaleza, Jesús era el Logos. Para los judíos eso era, voy a decirlo así, revolucionario, porque ellos tenían la idea del Dios invisible, inmaterial, ¿verdad? Y cuando Jesús se presenta, y ahorita lo vamos a ver en el Yo Soy, siendo el Logos, para ellos decían, ¿cómo la imagen de Dios ahora es corporal? Corpórea, mejor dicho, tiene figura humana, porque el Logos se encarnó, el Logos se hizo carne. Y entonces eso presenta la siguiente declaración tremenda. Mira lo que dice Juan. Seguimos en el mismo capítulo, mira, y dice en el verso 14, entonces, ahí está, ¿la qué? ¿Y eso en griego qué es? El Logos. ¡Wow! Tanto para judíos como para griegos esto era, como dicen, que me vuele a la cabeza. Porque como el concepto de Logos, tanto judío como griego que yo tengo, se hace hombre. Y no solo dice Juan que se hace hombre, dice, y vino a vivir entre nosotros. ¿Te das cuenta de la magnitud? Ahora entiendes por qué mucho, vamos a decirlo, recelo, el estarlo persiguiendo a Jesús, el por qué lo querían matar, el por qué lo querían apedrear. Porque ¿cómo te atreves a decir que eres la encarnación de Dios mismo? Y mira lo que dice. Jesús estaba lleno de fidelidad y de amor inagotable. Las mismas descripciones de Dios mismo, ¿sabías? En el hebreo, ahí es lo que Juan está traduciendo al griego, son los dos elementos que Dios tiene en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es Gesed, en el hebreo, que lo traduce aquí como fidelidad y amor inagotable. Y dice Juan, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Familia, siendo el Logos, se encarna. Y eso trae consigo una mención sumamente importante de lo que tú y yo debemos decir. Es la revelación de Dios en carne, trayendo vida, trayendo luz, manifestando la voluntad y el carácter de Dios en un nivel jamás visto. Ahora esta verdad, porque sí, estamos viendo teología pura, familia. Para algunos decir, esto está como que medio muy robusto para mi comprensión, ¿verdad? Dice, y más para las 8 de la noche, ¿no? Efectivamente. Pero aún estas verdades al día de hoy, ¿cómo aplica para nosotros como creyentes comprender que Jesús es la palabra, que Jesús es el Logos? ¿Sí? Es tanto esto que yo te quiero decir que yo te quiero decir que definitivamente cuando tú comprendes que el Logos nos ha llamado a recibirlo, tiene una implicación número uno, primeramente, como la fuente de toda verdad. Y conmigo, toda la fuente, y conmigo, toda fuente de toda verdad. Porque Él es el Logos. Cuando tú y yo estamos diciendo que Él es la palabra, estamos haciéndonos entender a nosotros que si Él es la fuente de toda verdad, me libra del engaño.
El mundo en el que tú y yo vivimos, voy a decirlo así, presenta, en el mejor de los casos, verdades a medias. ¿Cierto o no? Casi verdades. ¿Y cuántos saben que en esta intención necesitamos casi verdades o necesitamos la verdad? Porque si te dan casi todos los datos, tú casi tienes toda la información y casi podrías llegar a la verdad. Pero ¿verdad que no queremos eso? Es como si hoy llegas a casa y dicen, casi te doy de cenar, esposo. ¿Alguien quieren que casi lo amen? ¿Verdad que no? El mundo en el cual tú y yo vivimos presenta casi verdades. Pero cuando tú entiendes que el logos es la palabra, que quiere decir eso, que Él es la fuente de toda la verdad, tú sabes que en nuestras vidas no puede haber una, vamos a decirlo, mezcla de verdad con engaño, porque eso ¿qué nos haría? Casi verdad. No puede haber en nosotros una intención de seguir en el error. ¿Cuántos quieren practicar el error? Porque en la vida a veces nadie se atrevería a decirlo así textualmente. Lo que estoy haciendo está mal. Y estás en el entendido de que está mal. Sigámoslo haciendo. ¿Cuántos quisieran vivir así? Nadie se atrevería a decirlo así textualmente. Pero en la práctica, muchas veces, a pesar de que conocemos la verdad, seguimos practicando en muchas áreas el engaño, la falsedad, la mentira. Eso representa todo lo que es el logos, sí, porque Él es la palabra, Él es en otros términos toda la verdad. Y ahora te voy a decir otro tema más importante: toda la fuente de la sabiduría. Wow. Por eso me tomé el tiempo porque todas estas conexiones eran la cosmovisión que tenía tanto el judío como el griego. El logos no era todo esto. Entonces decir que Jesús es el logos o la palabra, estamos hablando de que Él es la fuente de la verdad, pero también de la sabiduría. ¡Wow! Y entonces esto que parecía muy teológico, estoy comprendiendo que es de forma muy práctica, porque todos los días, no sé tú, yo necesito sabiduría. ¿Tú? ¿Y cuántos saben que no actuar con sabiduría, por consecuencia, se convierte en alguien? Si alguien no es sabio, entonces ¿qué es? Ustedes lo dijeron. Y efectivamente, alguien que no actúa con sabiduría es un necio. ¿Cuánta necedad al día de hoy habrá en nuestro corazón? ¿Cuánto de eso que es falta de sabiduría estará presente el día de hoy en nosotros? ¿Y sabes por qué? Porque aunque conocemos a cuál es la fuente de toda verdad y toda sabiduría, no vamos a ella. Nos encontramos entonces en un dilema, ¿no? Porque si Él es el logos, ¿cuántos saben que debemos de depender de Él? Porque Él es la fuente de toda la sabiduría y toda la verdad. El logos es Jesús mismo, y como creyentes encontramos en su palabra, ahora sí, la diferenciación. Recuerda, Jesús es la palabra encarnada
Y lo que tenemos en nuestras manos, a ver quién la trajo hoy, por cierto. Y es una de las razones por la que yo fomento esta parte, porque mira, dicen, no, aquí la traigo. Bueno, pero aquí también traes un montón de cosas. Si se te entra un mensaje ahorita, ya valió, ¿verdad? Ya te distrajiste. ¿Cierto o no? A ver, quiero ver otra vez. ¿Cuántos traen su Biblia? ¿Qué crees? Tienes en tus manos la palabra escrita. ¿Estás conmigo? Una cosa es la palabra encarnada y la otra es la palabra escrita. ¿Y qué crees? Ahí está el vínculo. La palabra escrita es el acceso directo a ¿qué crees? A su verdad. ¿Estás conmigo? Siempre vamos a apuntalar este eje en esta casa. Si no tenemos revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas, te digo, nuestras vidas, nuestras conductas y todo lo que más podamos tener, aún por muy buenas intenciones, es como ir en un barco sin que no tiene un eje correcto o no tiene timón, que es el que le da dirección. Va a la deriva. Pero bueno, tengo un buen montón de buenas intenciones, sí, pero nada más te falta lo más importante, la verdad de Dios. Pero tengo un montón de cosas y de anhelos, pero pues no conoces cuál es su plan. Pero tengo un montón de ideas de que hablan acerca de Dios, pero ¿qué crees? No tienes la referencia de lo que Dios es y hace por medio de su palabra escrita. Ahora, vamos a fusionar para llegar a una conclusión de esta primera verdad. No solamente es tener el acceso a la verdad directa de su palabra escrita, es conocer a Él, que es la palabra encarnada. ¿Me estás siguiendo? Sí. Aquel que es la palabra encarnada, porque si tú puedes fusionar aquel experiencia que tú tienes con la palabra encarnada, ¿sabes qué? Por consecuencia, tu vida y mi vida van a ser transformadas. Otra vez, tu vida y mi vida serán ¿qué? ¡Wow! Y esa palabra me encanta, ¿sabes por qué? Porque si hoy somos estrictos en el uso puntual de ver nuestras vidas y reflexionar sobre ellas, ¿cuántos de nosotros podremos darnos cuenta que nuestra vida, ya habla de esa transformación? Voy a decirlo de otras palabras. Llegué siendo un adicto. Estoy poniendo un ejemplo. 1 año, ok, medio adicto. 2 años, ya no tan adicto. 3 años, bueno, el tiempo ya no soy más un adicto, gloria a Dios. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte? Porque es una obra de que solo Dios pudo hacer una transformación. Pero vamos a decirlo otra. Pero vamos a poner el mismo ejemplo. 1 año, adicto. 2 años, lo mismo, no hay cambio. No, 3 años, no, 50 años. Bueno, yo le diría, no te engañes, lo que tú tienes hasta el día de hoy es una religiosidad. La evidencia es que ni siquiera lo que tú ves y esos te ha transformado a ti. ¡Oh, qué fuerte! No sé tu familia, pero el Dios que yo conozco hasta el día de hoy transforma las vidas. ¿Y tú por qué puedes decir, y aquel fulano y sutano, por qué? Porque el problema no es el logos. El problema es aquel que no deja que el logos transforme toda su vida, todo su ser. ¿Y cuál es una de las primeras fuentes? Su acceso directo a su verdad por medio de la palabra escrita. Yo espero que estemos comprendiendo en este entendimiento que nos desafía a vivir de acuerdo a esa verdad, teniendo una relación profunda
y continua. Dos palabras claves, di conmigo, profunda y continua. No sé si tú percibes, pero en esta casa buscamos que el acercamiento de todo hijo de Dios a la palabra sea profunda. ¿Por qué, familia? Porque vivimos en tiempos donde desde este lugar, voy a decirlo así, no se acerca, no tiene un acercamiento profundo a la palabra de Dios. Es muy por encimita. Pregunta, ¿es lo mismo conocer el mar a la orilla de la playa que meterte hasta las profundidades? ¿Cómo es la experiencia? Abismal. Porque cuando estás en la orilla de la playa dices, pues aquí está bien. Métete. Y cuando te metes te das cuenta que ¿qué? No es como yo pensaba. Familia, muchos creyentes todavía tienen una actitud frente a la palabra de Dios de ese acercamiento solamente por las orillas y se mojan los pies nada más. Pero solo aquel que se mete a las profundidades se da cuenta de la inmensidad que hay en ese vasto mar. Yo sigo dándome cuenta que la palabra de Dios es sumamente profunda, pero teniendo una relación profunda, y la palabra otra que te dije es una relación continua. Otra vez, ¿relación qué? Profunda y continua. ¿Qué es algo continuo? Constante, bien. Como la fuga de tu regadera. Dices, sí, eso es bien constante. Llevo años y no la arreglo. Una gota, ¿sabías que puede perforar una roca? ¿Por qué? Porque es continua. Familia, si queremos sumar a esa transformación, no se va a dar en lo superficial. Digo conmigo, se va a dar en lo profundo. Y no se va a dar en visitas esporádicas. Si me acuerdo por ahí un día, ¿no? Le rogamos a Dios así. Ahorita que yo te dije, me urge ir a Israel, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes también pueden decir lo mismo. Me urge. Ok, imagínate que yo voy a Israel como dicen, de escala. ¿Sabías que esos viajes no cuentan cuando haces escalas? Y yo solo conocí el puro aeropuerto en Tel Aviv. Me asomé por ahí la ventana. Pregunta, ¿yo puedo venir y decirte, ¿ya fue a Israel? La verdad es que no. Ahora, pero si voy cada 8 días, me encantaría, ¿no? Bueno, no tanto por lo pesado del viaje, pero... Y una y otra vez, tengo una continuidad. Pregunta, ¿tú crees que la diferencia cambia en mi conocimiento? ¿Fuerte? Claro que sí. Familia, nuestra relación profunda con la palabra de Dios nos lleva a tener una relación continua y profunda con la palabra encarnada. 2 preguntas que quiero hacerte. Primera pregunta, ¿estás permitiendo que la palabra viva, Jesús, sea el centro de tus decisiones y acciones diarias? Va de nuevo. ¿Estás permitiendo que la palabra viva, es decir, Jesús, sea el centro de tus decisiones y acciones diarias? Recuérdalo, porque Él es la fuente de toda verdad y de toda sabiduría. Es decir, si hay áreas en tu vida, en mi vida, que nomás, como decimos, le hacemos al cuento, eso es engaño y eso es falsedad, y eso es no estar permitiendo que Él sea el centro de lo que Él es, la palabra viva. Si tú te conduces de una forma donde no, vamos a decirlo, no le pides opinión nunca a Dios, en realidad tú no estás siendo sabio, en realidad tú estás siendo necio, y eso es también similar a no estar permitiéndole que Él sea la palabra viva como el centro de tus decisiones y acciones diarias.
Familia, ¿por qué me atrevo a decir esto? Porque si esto no existiera, te digo algo, no tendría como hoy tengo, y no me estoy quejando, claro, tanta consejería. No estoy diciendo, me estoy oponiendo a la consejería, no, es parte importante. Pero muchas de esas decisiones que a veces, o la consecuencia, las malas decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, nos tienen al día de hoy en esta situación particular. ¿Y sabes cuál es la raíz? Que no tienes al logos como el centro de tus decisiones y acciones diarias. Ay, mira qué increíble, yo me imaginaba que era pura cuestión aquí robusta de teología densa, ¿no? Es práctico. Segunda pregunta, ¿cómo puedes profundizar? Pregúntate, ¿cómo puedes profundizar en su conocimiento y escuchar su voz cada día? Primero, ¿te gustaría? No los veo convencidos. Bueno, yo sé, mira, Señor, no te lo tomes tan en serio. Esta iglesia sí quiere conocerte. A ver, ¿cómo podrías profundizar? Pregúntate. ¿Si es realmente tu anhelo conocerle más? O ya porque ya fui a cualquier playa y me metí los pies, ya conozco el mar. No. ¿Cómo puedes hoy profundizar en su conocimiento? ¿Cómo puedes escuchar su voz cada día? Ahí es donde me encanta porque las respuestas son múltiples. Claro que sí hay. ¿Y qué tal si empiezas a echar mano de herramientas como tiempo con Dios es vida viva? ¿Y qué tal si empiezas a tener un plan de lectura sistemática y no arrancándole textos fuera de contexto para usar pretextos? Y respetar dónde inicia y dónde termina, para entender todo el significado. Y que teniendo un estilo de vida de oración todos los días, tal vez empezando con 5 minutos antes de que te vayas a tu trabajo. ¿Y qué tal de tener un tiempo con la familia, en decir, antes de irnos a dormir vamos a tener un tiempo de oración, porque queremos conocer cuál es su consejo? ¿Y qué tal si empiezas a involucrar a tus hijos, los que tienen jóvenes y adolescentes, y los empiezas a decir lo importante que es escuchar su voz cada día? Yo creo que son muchas las respuestas, pero lo más importante es que tú la tengas, familia, porque es tu vida, porque es tu familia, y porque el destino de cada uno de nosotros no es un juego. Y porque el destino de tu familia se ve tan apremiante si escuchas la voz de Dios todos los días. ¿Sabes cuál es mi principal la función como pastor? No es venir a presentarte un mensaje cada miércoles o cada domingo, o tener consejería y visitarte entre semana. ¿Sabes? Es escuchar a Dios. Porque si yo no escucho a Dios, corran por su vida. ¿Me estoy dando a entender, familia? Ahora comprendemos cuánto importante que es el Logos. Quise tomar más tiempos en el Logos porque yo sé que hemos tenido una serie. ¿Alguien recuerda ya tuvimos 2 series que tienen que ver con el Yo Soy? A lo mejor tú no estabas aquí, es una serie que lamentablemente no está en YouTube porque fue antes de pandemia, y el canal de videos de la iglesia fue a partir de pandemia. Pues es de los frutos de la pandemia. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Ahora, pero yo antes de pandemia di una serie que es las 7 declaraciones de Jesús, yo soy, en el Evangelio de Juan. Otra vez el Evangelio de Juan, ¿sí? Y el año pasado tuvimos las 7 afirmaciones o los 7 milagros del Mesías. ¿Alguien recuerda? Sí. Ambas series hablan de esto puntual, que es una referencia que Jesús se atribuye
del libro de Éxodo, y vamos a verlo rápidamente. Éxodo 3:14. Presta atención aquí. Dice, la referencia bíblica habla del pasaje en donde Moisés está de entre el arbusto ardiente. ¿Recuerdas eso? Con Moisés. Moisés en el arbusto ardiente teniendo una conversación con Dios. Y ahí le da la asignación puntual que tiene que ir a liberar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y ve nada más qué magnitud. Le pregunta a Moisés, y cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les voy a decir? Y el resultado es Éxodo 3:14. Dios dice, yo soy el que soy. Diles esto al pueblo de Israel. Yo soy, me he enviado a ustedes. El famosísimo nombre de Dios, el famosísimo tetragramatón, la famosísima términos que no tienen vocales, que es imposible articular correctamente una pronunciación sin ello. El resultado es una composición de una intención de Yahweh, Yahvé. De ahí viene la traducción de Jehová. Ahora lo comprendemos, ¿sí? Pero en realidad el original el que está diciendo es yo soy. Y ese yo soy, Jesús lo tiene presente, marcado en todo el Evangelio de Juan, con sus 7 declaraciones, con sus 7 discursos, con sus 7 milagros o evidencias, porque efectivamente Juan trata de presentar que Jesús es el Mesías prometido. Bueno, lo vemos aquí evidentemente en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. Dice así, Jesús les contesta, porque le cuestionaron, no, no tiene ni siquiera, ¿verdad? 50 años y dice que ya conoce, ¿no? Y dice, Jesús les contestó, ¿les digo la verdad? Porque estaba en dilema, ¿verdad? Si conocía a Abraham, claro. Y él dijo, les digo la verdad, antes de Abraham, que Abraham naciera, ¡wow! Yo soy, es el que hace posible todas las cosas. Cuando está hablando del yo soy, revela, o mejor dicho, se identifica con la declaración que todos los judíos tenían al referenciar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con esta declaración Jesús no solo afirmaba que era Dios, sino que era eterno y tenía autosuficiencia. Porque yo soy comunica que Él es todo, por favor di conmigo, todo lo que necesitamos. Otra vez, ahí se me están durmiendo. Dilo fuerte, porque yo soy, es todo lo que necesito. Eso es, familia. Tú puedes pensar que en realidad tienes un montón de cosas que necesitas, pero la verdad es que no las necesitas como piensas que las necesitas. Nos han hecho creer, ¿verdad que sí? Que las necesitas y que no puedes vivir sin ellas. Pero la pregunta es, ¿objetivamente no puedes vivir sin ellas? No, respóndelo. Dios, nos cuesta trabajo. Objetivamente, ¿podrás vivir sin un coche? A algunos no les da gusto. La respuesta es sí. ¿Podrás vivir sin esto? Y los jóvenes dijeron, no puedo vivir. ¿Cuántos saben que podemos vivir sin esto? Y un montón de cosas. Mira, la gran realidad es que aún nos puede faltar sustento. Puede faltar. Nos puede, mira, y pasa algo si el día de hoy, mira, por alguna extraña razón el día de hoy no he comido. ¿Te digo algo?
no me pasó nada. ¿Ayuno involuntario? No, eso no es ayuno, ¿eh? Te podrá faltar incluso un lugar donde habitar. Pregunta, ¿cambió algo significativamente? No, fuiste incómodo. Tal vez como nos pasa cuando vamos de campamento, de viaje misionero, pues no tienes tu camita y no tienes tus comodidades, pero ¿qué crees? Pasaste la noche. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Cuántas cosas que hoy tú y yo pensamos que necesitamos, en realidad no las necesitamos? Pero en realidad sí necesitamos algo que es vital, sumamente importante. ¿Sabes qué es? Al yo soy. Ahí sí, para que veas. Si Dios falta en tu vida, amada familia, entonces sí estás perdido. Pero cuántas cosas yo pensé que eran necesarias te pudieron faltar. Pero si te falta Dios, ahí sí hay problemas. De hecho, en la narrativa del final de los últimos tiempos, hay un periodo que se le llama el periodo de la gran tribulación. Bueno, te lo voy a resumir así para que cualquier película de terror, por más fea, yo sé que no vemos eso, ¿verdad? Pero cualquier película de ciencia ficción y de terror y de espantos y de crueldad y que dices, esta está horrible, hay películas muy fuertes, comparado con lo que se viene, es un kinder de niños. De verdad, no estoy exagerando. El azote de los demonios sobre la tierra será, mira familia, y es por eso donde nadie quiere estar. Pero hay un principio aquí y es lo que quiero darte a entender. Es puntual. ¿Por qué los demonios y Satanás y todo lo que quieras ha tomado el lugar de eso? Porque es lo que podemos llamar la ira de Dios. ¿Y sabes qué es en pocas palabras? Dios diciéndole, no quisieron, bye bye. Y cuando Dios da la espalda, ¡wow! Es la peor tragedia. Lo peor que le puede pasar al ser humano es el abandono total de Dios. Decirlo que queda a su merced. ¿Por qué está operando todo lo demoníaco en el periodo de la gran tribulación? Porque Dios ha dado la espalda. Aquellos que tuvieron la oportunidad de reconocerlo en su vida, pero no quisieron. Lo más sorprendente cuando tú ves el libro de Apocalipsis es, y a pesar de todo eso, dice, no le dieron lugar a Dios y siguieron en sus prácticas aberrantes. Tenemos una necesidad y es la que yo soy está en nuestra vida. El yo soy es la relación entre, otra vez, la preexistencia de Logos con aquel que sustenta todas las cosas. Y es lo que dice el autor de Hebreos. Con esto termino. El autor de Hebreos empieza a dar su epístola de esta forma. Ve nada más la conexión tanto del Logos como del yo soy. Hace mucho tiempo Dios habló. Di conmigo, Logos. Muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados. Y otra vez, lo que detenía el dabar de los judíos. ¿Por medio de quién? De los profetas. Verso 2. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado. ¿Por quién?
el Logos encarnado. ¿Quién es? Su Hijo. Dios le prometió todo ¿a quién? Al Hijo como herencia y mediante el Hijo, ahí está, yo soy. El Hijo irradia la gloria de Dios. Ahí está el yo soy. Y expresa el carácter ¿de quién? ¡Wow! Del mismo Dios. Con el gran poder del Logos. ¡Wow! Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Necesitamos, sí, necesitamos paz, necesitamos salvación, necesitamos guía, necesitamos esperanza. ¿Y sabes quién tiene todo eso? ¿Sabes quién tiene todo eso? El yo soy. Cuando el yo soy llega a la vida de una persona, me encantó porque es lo que ministré en la segunda reunión del día domingo. A uno que ya apestaba, dice la palabra, Lázaro. Ese dato está ahí en los evangelios. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir algo. No estaba desmayado, no estaba medio dormido, estaba muerto, bien muerto. Como muchas situaciones el día de hoy en nuestra vida hablan de que está muerto, bien muerto. No sé tú cómo puedes referenciar tu inicio en Dios, ¿sabes? Yo vengo como un Lázaro. Ese es mi segundo nombre, Lázaro. Estoy hablando metafóricamente. Algunos me dicen, ya le voy a decir, Pastor Lázaro. No. Estoy hablando metafóricamente. ¿Sabes por qué? Porque estaba muerto, bien muerto. ¿Pero qué crees? Un día llegó el yo soy. Y en mi sepulcro me gritó bien fuerte. Y alguien le dijeron, no, pues es que ya para qué te esfuerzas. Ya no hay remedio. Va a resucitar. Sí, algún día va a cambiar. Y el yo soy pronunció esas palabras. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Y sabes qué gritó? Lázaro, sal fuera.